este proceso del ahora llamado Consejo Constitucional, con toda la honestidad del mundo? No, yo creo que el proceso, como está ahora, se está desarrollando del modo que era esperable que se desarrollara, ¿no? Hay una enorme mayoría, hegemonía republicana, y está en camino a hacer una propuesta de constitución republicana. Ya. Hernán. Cuando ganaron los republicanos, José Antonio Kast dijo que quería que la Constitución fuera para las grandes mayorías y no para los republicanos. Después presentaron 400 enmiendas y que con esas mayorías muchos temimos de que efectivamente la tentación de imponer sus propios términos fuera lo que terminaría imponiendo. Y hoy día lo que estamos viendo es algo bastante confuso. ¿Sí? Por un lado, avanzan algunas de esas enmiendas, por ejemplo, el fin de las contribuciones, que es un grave error, es populismo total, para ricos más encima, pero al mismo tiempo dan señales valiosas, como retirar una serie de enmiendas que sabemos son líneas rojas para la izquierda. A mí una de las cosas que me llama la atención es el diferente estándar con el que se juzga lo que pasa en el Consejo del estándar con el que se juzgaba lo que pasaba en la Convención. Para ser justo, tú dices cuando la Convención estaba funcionando o con el trabajo completo. No, cuando la Convención estaba funcionando. O sea, la Convención nunca se aprobó una norma como esta de las contribuciones. O sea, todo el discurso de la Constitución no es un programa de gobierno, etcétera, se aplica mucho más claramente a esta norma absurda de las contribuciones, de la prohibición constitucional de las contribuciones a la primera vivienda, digámoslo. Y sin embargo esto ha pasado más o menos piola, digamos, ¿no? O sea, claro, sí, se dice no es una buena idea, pero entonces... ¿a qué te refieres con que quién ha juzgado con vara distinta? La discusión general. La discusión general tiene un estándar que aplica el Consejo, que es completamente distinto que el estándar que se aplica a la Convención. Ya, pero y lo que estoy mostrando es, por ejemplo, en una regla que es el caso más evidente de tratar a la Constitución como un programa de gobierno, que es prohibir las contribuciones, que se acaba de aprobar ayer. Y yo no veo que esté en la discusión, en las primeras planas de los diarios. Mire la tontera que se publicó. ¿No te parece que es injusto que se juzgue con la misma vara algo que pareciera beneficiar a un pequeño puñado de personas, que es básicamente lo que haría esta enmienda constitucional, que es beneficiar a los con más recursos de no pagar contribuciones, porque la gran mayoría de las viviendas en Chile no paga contribuciones, que juzgar, por ejemplo, tener distintos sistemas de justicia, que afecta a una gran cantidad de personas? ¿Por qué habría uno de juzgar igual cuando uno favorece a un pequeño grupo de personas y en cambio el otro podía incluso haber perjudicado a un gran volumen de personas? ¿Por qué habría uno? No quiero entrar en la discusión. Yo no creo que habría perjudicado a un gran número de personas. Creo que pero no quiero entrar en la discusión de los sistemas de justicia. Lo que sí quiero decir es... Tú citas un ejemplo, te tengo que buscar el contrafactual. El contrafactual es los cuestionamientos a la Convención Constitucional tenían que ver con que habían distintos cuestionamientos. Uno de los cuestionamientos era estar haciendo un programa de gobierno en una Constitución. Bueno, esto es mucho más un programa de gobierno. O sea, es mucho más claramente un programa de gobierno por una regla sobre contribución. A ver, yo creo que hay que ser muy preciso en los términos. Las votaciones en comisión empezaron este lunes. Sí, pues tenemos rodeo y contribución. Y Fernando con dos votaciones hace un juicio general respecto de todo el proceso y lo compara con, creo yo, un fracaso del país, que es la Convención que todos conocemos, que fue un texto maximalista, excesivo, con elementos identitarios, con cuestiones que eran propios de programas de gobierno, y eso fue rechazado ampliamente. El lunes se cumplen un año, ¿cierto?, del rechazo masivo que tuvo ese proceso. Yo creo que hay que aprender las lecciones y los errores del fracaso anterior. Estamos en esta situación porque yo creo que estamos todavía en una crisis política y de legitimación profunda que está explícita desde el 2019. Y una de las cosas que más me impresionan a mí, de toda la discusión al respecto, es que no hay ningún esfuerzo por tratar de entender la situación en la cual estamos. O sea, lo que pasó en la Convención, ya hemos escuchado a Hernán, ¿no? O sea, lo que hay que decir acerca de la Convención es que eran unos payasos, que fue un circo, que fue un fracaso, etcétera. Todo eso, claro, fue un fracaso en el sentido obvio de que se rechazó el proyecto constitucional, pero hizo una propuesta constitucional. Ese grupo de gente, lo que Hernán llama circo,
que fue la manera en que se buscó desacreditar a la convención, es algo que pertenece a la política y tiene que ver con la situación política en la cual estamos. Entonces, no fue un momento. No, o sea, eso está en la claro. Cámara de Diputados también. ¿Por qué? Entonces, alguna disposición. Uno entiende que a cierto nivel la política funciona a partir de yo necesito apuntarme un punto en contra tuyo y por lo tanto no me interesa entender, me interesa ganar un punto y para ganar un punto tengo que decir fue un circo y fue ridículo y la tía Pikachu, etcétera. Está bien. Yo entiendo eso, pero uno esperaría que en la discusión pública hubiera un segundo nivel en que hay otras personas, quizás de los mismos grupos políticos, pero otras personas que están preocupadas de tratar de entender lo que está pasando con Chile. Fernando, tú eres de las personas que lamentablemente a un año del plebiscito todavía no hace una reflexión profunda del fracaso. No hago la reflexión que tú quieres, que es distinto. No, bueno, asumir responsabilidades frente a lo que le pasó al país y en el rol que tú tuviste, creo que sería valioso porque fue un fracaso. Pero Hernán, ¿tú crees que el proceso anterior se rechazó porque alguien se disfrazó de tía Pikachu o porque votó desde la ducha? ¿O tú crees que se rechazó porque no le hizo sentido el texto? Detrás del masivo rechazo hay distintas razones.